caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de... Otro contenido sine qua non de nuestro espacio, la AFP, el 30%. Es de todo conocido el intento de burla y de atropello, primero en su condición de dama, segundo en su condición de profesional y tercero en su derecho de defender su aspiración a que se le dé el 30%. El caso del senador Iván Silva de la Romana, que quiso administrar a la doctora Yulisa de la Rosa en torno a ese reclamo. En esta semana, el señor presidente de la República fue entrevistado y yo me quedé esperando que alguien le iba a hacer la pregunta del 30%, porque en campaña él estaba de acuerdo con eso. Yo no digo que lo prometió, no, pero sí estaba de acuerdo con esa situación. Sin embargo, nadie le hizo la pregunta al señor presidente y nos quedamos prácticamente sin saber. Lo que sí él sabe que hay como una presión fruto de que el alto costo de la vida y los precios que se siguen disparando, Salvador, colega Benítez, y amigos oyentes, a todos los niveles, y que las medidas que viene tomando el gobierno, recuérdense una vez que dijo que los pollos iban a bajar a 50, qué sé yo cuánto la libra, ¿verdad? Que iban a volver a su nivel. Y eso, no, eso duró menos que nada, prácticamente. Entonces, prometió sin fecha un aumento de salarios que no va a ser la solución. Ya lo han dicho los economistas. Esa no es la solución. Un aumento al salario mínimo. Ni siquiera dijo que era general, ¿verdad? Eh, sector público y sector privado, pero tampoco le puso fecha. Y para que uno se adormezca con esa cuestión, eso no va a resolver la situación del costo de la vida que no tiene freno, va para arriba. Sí, retomando el asunto del 30% de los fondos de pensiones, en Chile y en el Perú ya van varias entregas y el sistema dominicano fue copiado al pie de la letra del sistema de Chile. Sin embargo, ya allí van por una tercera entrega y los trabajadores chilenos dicen no se descarta una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima entrega, porque ese dinero es de nosotros. Y se calcula que ya en Chile se han entregado a los trabajadores más de 40.000 millones de dólares. Y según datos del Banco Central chileno, eso lo que ha hecho es dinamizar la economía chilena, porque ha puesto en manos de los trabajadores un dinero que es de su propiedad y ellos han podido solventar algunas necesidades imperiosas. Y además, los chilenos tienen una consigna que ha estremecido los 4 puntos cardinales de ese país. No más AFP, porque las AFP son un fraude y exigen volver al sistema de reparto. Y se ha aprobado en Chile a través de una asamblea constituyente, la elección de los constituyentes. Y uno de los puntos que ellos tienen es la reforma del sistema de seguridad social chileno. Y los constituyentes, los partidos políticos son minorías, son gente del pueblo, claro, que el pueblo ha elegido sus representantes para elaborar una nueva constitución. Así es que esto se ha copiado de Chile y ya allí van por una tercera entrega. En el caso del senador Silva, que trató de humillar a una joven doctora, pidiéndole que diga cuánto a ella le tocaría, etcétera, etcétera. Eso es irrelevante. Saber, ella respondió muy bien. No es por mí, es por la gran cantidad de trabajadores dominicanos que tienen su dinero en una cuenta y la mayoría, muchos de ellos están sin trabajo y necesitan ese dinerito.
Aquí se está haciendo vistas públicas, que fue una vista pública que la joven doctora acudió para que se reforme la ley. Aquí debe de incluirse la reforma de las AFP y volver al sistema de reparto, porque las AFP no garantizan ninguna pensión para los trabajadores, porque no es un sistema solidario. Allí miden al trabajador por su capacidad económica y en el sistema de reparto es solidario, equitativo y justo. Así es que eso es lo que hay que hacer. Vamos a otra pausa y Déjame volvemos. decir esto, Salvador, antes de concluir. Sigue, Tú sabes Mariano. que el senador Silva se disculpó públicamente por la forma en que le respondió a esa joven médico, ¿verdad? Pero también debió de haber dicho, yo estoy de acuerdo con esa justa solicitud, reclamo que hacen los trabajadores, como acaba de decir Salvador ahora. Pausa y volvemos con otros comentarios. Ojalá que llueva café en el Continuamos con nuestro espacio La Voz del Consumidor. Oigan la paradoja, la ironía. 6 aspirantes a defensor del pueblo interpusieron un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual piden se ordene al Congreso Nacional abstenerse de continuar con el procedimiento de la elección del defensor del pueblo, sus suplentes y adjuntos. El recurso fue interpuesto por Félix Antonio Cruz Jiminián, Francisco Núñez Cáceres, Miguel Ángel Fidel, el famoso Fidel Mejía, Virgilio Félix Almanza y José Christopher Ramírez y el famoso abogado Fredemiro Ferreira. Consideran que se ha subvertido el orden constitucional al vencer los plazos para la escogencia de estas autoridades. Mi pregunta, estos altruistas y filántropos humanistas, supuestamente aspirantes a defender el pueblo, no se han pronunciado en torno a el 30% de la AFP, la modificación de la ley 8701, Loma Miranda, los abusos de los seguros de médico, el costo de la canasta familiar, los bajos salarios, el intento de la reforma fiscal, el pacto eléctrico, y entonces, o sea, el objetivo de ello es irse a lucrar de un gran presupuesto de una función pública que como ciudadano no le veo ningún sentido porque una entelequia total. Bueno, la figura del defensor del pueblo, cuando es asumida por una persona comprometida con los mejores intereses del pueblo, es una figura importante porque protege derechos fundamentales de la población cuando son vulnerados. Ahora mismo, por ejemplo, vimos que en Colombia la Defensoría del Pueblo es que lleva la voz cantante en personas que han desaparecido. En las protestas se calcula que han desaparecido más de 800 personas en Colombia. ¿No? Y puede ser que algunos estén muertos, pero la Defensoría del Pueblo es que lleva a cabo esa importante labor. Aquí en la República Dominicana, doña Zoila Martínez Guante, ustedes saben que en muchas clínicas privadas, cuando internan a una persona y le pasan la factura, si no le pagan el monto completo, lo retienen y esa deuda va creciendo. Inclusive el cadáver, si ha fallecido y el el paciente. cadáver también. Y entonces cuando se acude a la Defensoría del Pueblo, ellos van y le dicen, mira, ustedes no pueden secuestrar a ningún paciente ni a ningún fallecido. A lo sumo, ustedes tienen que, si ellos no tienen el dinero completo, llegar a un acuerdo de pago y en cuotas que ellos puedan pagar. ¿Saben cómo es? Entonces, se resuelven muchos problemas con la Defensoría del Pueblo, porque es una figura que viene desde los países europeos, el ombudsman, como dicen. Pero ¿No y ese entiendes? coso es que eso de no elegir. Bueno, el problema es que ya doña Zoila tiene 2 años de vencimiento, pero
La ley establece De unos... vencimiento en el cargo. Sí, en el cargo. De vencimiento en el cargo. Y ella quiere salir de ahí. Pero la ley establece un procedimiento y da unos plazos. Y dice que si en tal o cual plazo los diputados y el Senado no resuelven eso, entonces eso recae sobre la Suprema Corte de Justicia. Y por eso es que hacen ese recurso de amparo, porque ya todos los plazos habidos y por haber se han vencido. Veremos a ver en qué parará todo eso. Por otra parte, estuvimos viendo un grupo de personas, entre ellos motoristas, protestando en la avenida Núñez de Cáceres. Sucede que allí había un corredor de la ONSA y el transportista Antonio Marte, que ahora es senador, y Conatra, solicitaron que ellos iban a poner esa ruta mucho más moderna con autobuses nuevos, esto que lo otro. Pero la ONSA cobraba 15 pesos de pasaje y estos señores se instalaron y cobran 35 pesos. O sea, cuando la gente iba y venía en la misma ruta con 30 pesos lo hacía en una guagua de la ONSA. Ahora son 70 pesos. Y encima de eso quieren bloquear que los motoristas conchen en la Núñez de Cáceres y la agrupación de los motoristas recibió un acto de alguacil dándole un ultimátum para que se retiren de esa avenida. Venga acá, y eso es posible. Estamos en una sociedad de libre comercio, donde tiene que existir la competencia sanamente y no con esos métodos. Quieren sacar a los autos del concho y a los motoristas para quedarse Antonio Marte y Conatra solos en el corredor de la Núñez de Cáceres, disparando los precios de los pasajes, que ha provocado un gran malestar entre los usuarios de esa vía. Para privatizarla. Para privatizarlo todo, Claro. ¿comprende? Claro. Así es que el gobierno debe de sopesar eso, porque hay una gran indignación en los usuarios del transporte, en la Núñez de Cáceres, y se sienten muy incómodos con esta situación. Bueno, es que dentro de los acuerdos se establece que el Estado debe subvencionar la otra parte del precio de ese pasaje. Entonces, si el Estado, que lo administra el gobierno de turno, obvia ese compromiso, se va a mantener el precio porque se debe asumir a la modernidad. Pero si en atropellar a los demás ciudadanos que tienen ese modo vivente. Sí, vamos a otro. Sí, fíjense, el Instituto Dominicano para la Calidad, Indocal, celebró la Semana de la Metrología del 17 al 21 de mayo. ¿En qué consiste eso? Ustedes saben que todo en la vida se pesa y se mide. La metrología es la ciencia de las medidas. Entonces, en el 2012 se aprobó en la República Dominicana el Sistema Internacional de Unidades, que tiene al metro para medir longitudes, al kilogramo para pesar la masa, el tiempo, el segundo. Entonces el segundo se divide en minutos, horas, etc. Y el Kelvin para medir la temperatura y el amperio para la corriente eléctrica. El mol, la cantidad de materia, y la candela, la intensidad de la luz. ¿Qué pasa? Que esa ley 166-12, aprobada en el 12, daba un plazo de 2 años para que se implementara en todo el país el Sistema Internacional de Unidades. Y todavía, por ejemplo, aquí pesan en libras. La libra nada más se usa en 3 países en el mundo. Más nada, porque inclusive no era homogénea. Habían sitios antes que habían libras de 12, 14, 16, 18 y 20 onzas. El comercio internacional necesita medidas
uniformes a nivel global, que cuando, por ejemplo, usted dice 1 kilogramo, en el mundo entero saben lo que es eso. Pero cuando usted dice libra, dicen, ¿y qué es eso? En muchas partes porque no conocen eso. ¿Tú me entiendes? ¿Y la precisión? Y la precisión, por ejemplo, la Tierra se mide en metros cuadrados. Claro. Aquí hablan de tarea, de que se Caballería vara todavía. conuquera. Eso no existe, es metros, que son medidas precisas. Claro. Porque aparte de eso tienen múltiplos y submúltiplos. Claro. El metro usted lo convierte en milímetros, Claro. en nanómetros, en decímetros, en decámetros. Y para grandes cantidades, el kilómetro, etcétera. Entonces, son medidas precisas. El Indocal celebra la Semana de la Metrología y no ha hecho nada para que se implemente en la República el Sistema Internacional de Unidades, coexistiendo un lote de pesas y medidas que perjudican a los consumidores. Nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, los combustibles lo traen en tonelada métrica, que es pesado, y lo pasan a galón, que es una medida de volumen, y que inclusive hay 2 o 3 países en el mundo que utilizan eso, porque en la mayoría de los países para los combustibles usan el litro, que el litro lo acepta el Sistema Internacional de Unidades, porque un litro tiene 1000 mililitros. Y entonces el centímetro cúbico, un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. ¿Tú comprendes? Y el equivalente en el Sistema Internacional de Unidades es el centímetro cúbico, que le dicen cc. Por eso una inyección dice, dame 2 cc. 2 cc. ¿Tú me entiendes? Son medidas precisas que favorecen todo. Así que nosotros le hacemos un llamado al Indocal para que aplique y utilice desde ya todo el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, antes aquí para medir 5 pies, tantas pulgadas, eso no existe ya, sino 1,50 m, 1,70 m, 1,60 m. Es así es que hay que medir la estatura de las personas. Así es que nosotros sabemos que a través de la pesa y medida engañan a las personas aquí en la República Dominicana, porque, entre otras cosas, todos los aparatos tienen que estar calibrados para que pesen o midan lo que tienen que medir, y no están haciendo eso, ¿no? Los aparatos todos están descalibrados, y así no se puede. Y entonces, el costo de la vida, cuando te engañan con el pesaje, te están dando en la madre. Claro. Y eso hay que corregirlo, porque desde el punto de vista económico afecta muchísimo a los consumidores y usuarios de bienes y servicios aquí en la República Dominicana. Vamos a seguir insistiendo sobre las cuestiones metrológicas, porque son muy importantes. El tiempo se mide segundo, la hora. ¿Y qué sucede? Muchas tarjetas de esas que venden para los teléfonos no tienen el tiempo que tienen que tener. No. Hay un asunto de control de calidad de las instituciones, lo hemos dicho reiterado veces, existen, las estructuras están, es la aplicación, la cultura de nosotros es dejar todo para después. Fíjense, el propio Proconsumidor y el propio Indocan, de tanto de acuerdo que siempre están dispuestos que firmen un acuerdo, y dentro de lo que es de la emprendidura o el emprendimiento en torno al favor del consumidor, deben unirse y seguir la aplicación, porque las instituciones están. Bueno, señores, su espacio La Voz del Consumidor hemos concluido. Pueden localizarnos en Facebook Live con la etiqueta Noticia 1150, y en YouTube, el canal de YouTube La Voz del Consumidor. También en la manera internacional, OM, Onda Musical Internet. Muchísimas gracias por su amable atención. Informativa, alegre, divertida. Esta es la inconfundible Onda Musical en los 11:50 AM. Esta es la hora. 10 de la mañana. Usted está en sintonía en los 11:50 AM Estéreo. Onda Musical.
Estás en un pueblo lejano, un hombre triste, sin dinero